Hola, te damos la bienvenida a este video pensado especialmente para ti como cliente GNP, que eres persona física y que quieres cumplir correctamente con tus obligaciones en el SAT. Hemos creado este tutorial para ayudarte a hacer tu declaración anual paso a paso, dándote toda la claridad, seguridad y las herramientas que necesitas. Cada año, miles de personas presentan su declaración anual sin saber realmente qué es lo que están declarando. Entender cómo funciona este proceso no solo es una obligación fiscal, sino que también es una forma de proteger tu patrimonio. A lo largo de esta charla conocerás qué es la declaración anual, cuándo estás obligado a presentarla, cómo se integran los ingresos de tus sueldos que se reportan, qué deducciones puedes aplicar y cómo realizar el proceso paso a paso. Este video se divide en dos partes. La primera va a estar enfocada hacia lo teórico, a comprender al 100 cómo funciona tu régimen fiscal, qué es una declaración anual y para qué sirve. La segunda va a ser más práctica, en donde iremos de la mano aterrizando todo lo aprendido en la parte 1. Así, si lo deseas, podrás presentar tu declaración anual con la tranquilidad de que comprendes perfectamente lo que le estás enviando al SAT. Recuerda que este espacio es tuyo. Siéntete libre de adelantar o regresar el video, de revisar las veces que sean necesarias los temas en los que tienes dudas y te sirva como una guía para que puedas presentar tu declaración. Antes de seguir, quisiera presentarme. Mi nombre es Silvia Lozano, soy abogada especializada en materia fiscal y por más de 8 años he asesorado y acompañado a más de 300 personas en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, desde la atención de requerimientos y defensa al contribuyente hasta la correcta presentación de declaraciones. Mi enfoque está en traducir en un lenguaje claro y práctico la materia fiscal, y eso es precisamente lo que vamos a hacer en esta plática. Así que una vez que hemos establecido el objetivo de la charla y el enfoque que seguiremos, comencemos por lo fundamental. ¿Quiénes tienen que presentar su declaración anual en sueldos y salarios? Si en algún momento te has hecho la pregunta de si estás o no obligado u obligada a presentar tu declaración anual en sueldos y salarios, esto te interesa. Si eres persona física y vives en México, estás obligado a presentar tu declaración anual del impuesto sobre la renta por sueldos y salarios si durante el ejercicio fiscal llegaras a caer en alguno de los siguientes supuestos. Número 1, si tus ingresos totales superan los 400,000 pesos en el año, y esto es bruto, es decir, antes de cualquier impuesto y de cualquier deducción. Número 2, que hayas trabajado para 2 o más patrones en el ejercicio. Número 3, que hayas dejado de prestar servicios a tu patrón antes del 31 de diciembre. Número 4, que hayas recibido ingresos adicionales distintos a los de tu salario, como por ejemplo honorarios, rentas, dividendos, intereses, indemnizaciones, jubilaciones, etc. Y número 5, si tus ingresos provienen de patrones o sujetos no obligados a realizar una retención en México. Como podemos ver, la obligación de presentar o no la declaración anual depende de si caemos en uno de los supuestos que establece la ley. Cabe mencionar que si bien es cierto, únicamente estas personas en el régimen de sueldos y salarios están obligados a presentar declaración anual, también lo es que el resto pueden optar por presentarla si creen que pueden llegar a tener un saldo a favor. Recuerda que esto aplica para sueldos y salarios, es decir, cuando se configura una relación laboral. Si tienes dudas sobre si en tu caso en concreto tienes o no una relación laboral, estos son los aspectos que debes de considerar. Estás en una relación laboral cuando, número 1, existe un trabajo personal. Número 2, ese trabajo es subordinado. Y número 3, se te remunera a través del pago de un salario. Ahora bien, ¿qué es un trabajo personal? Cuando a ti te contratan en un trabajo, lo hacen por tus características, tu perfil y tus aptitudes, ya que se pueden poner al servicio de un patrón al encajar con las vacantes que corresponden. Este trabajo es personal porque eres tú personalmente quien puede realizarlo. Ahora, ¿qué es un trabajo subordinado? Consiste en recibir una serie de pasos, instrucciones o procesos a seguir para que puedas cumplir con tu trabajo. Además, tienes un lugar específico para trabajar, por ejemplo, una oficina, tienes un horario laboral, en algunas ocasiones tienes un superior jerárquico y tus tareas son muy específicas conforme a tu puesto. Y finalmente, ¿qué significa un trabajo remunerado? Este punto consta del pago de un salario que debe ser justo y proporcional al servicio personal y subordinado que prestas. Si estás en estos supuestos, se puede presumir que estás bajo una relación laboral y por ende tus impuestos deben de cubrirse en el régimen correspondiente, que es el de sueldos y salarios.
Dentro de esta parte teórica es indispensable que conozcas cómo es que una persona en sueldos y salarios paga sus impuestos, así que vamos a verlo. Quienes tributan en este régimen fiscal, es decir, en el de sueldos y salarios, tienen una forma muy particular de pagar sus impuestos. Como sabemos, existen diferentes regímenes fiscales y cada uno de ellos tiene sus propias reglas a seguir. En algunos se nos exige presentar declaraciones mensuales y en otros declaraciones anuales, por lo cual debemos tener identificadas nuestras obligaciones dependiendo de nuestro régimen fiscal en concreto. Las reglas del régimen de sueldos y salarios consisten únicamente en presentar una declaración anual y de manera obligatoria en los supuestos que mencionamos hace un momento. El pago del impuesto como tal se hace a través de la retención que te hace un patrón de tu nómina. Esta retención, en términos muy sencillos, es un porcentaje de lo que recibes, que en lugar de dártelo, se lo queda el patrón y posteriormente se lo entrega al SAT en tu nombre. Simplificando un poco más la información, este supuesto se da cuando, por ejemplo, en un trabajo te ofrecen 20,000 pesos brutos, pero netos te pueden quedar aproximadamente 16,800. Parte de esa diferencia, que en este caso hipotético son 3,200 pesos, es el ISR que estás pagando al SAT a través de la retención. La otra parte va para temas de seguridad social. Esta retención a ti, trabajador, lejos de perjudicarte, te sirve muchísimo. Porque a pesar de que parezca que nos quitan dinero, en realidad estamos abonando al pago del impuesto anual poquito a poquito. Me explico mejor. Los pagos mensuales que hacemos a través del patrón se toman en cuenta para el momento en el que el SAT nos diga que le debemos X cantidad de impuestos en la declaración anual. Suponiendo que hicieras tu declaración anual y te salen a pagar 50,000 pesos, pero tu patrón a lo largo de todo el ejercicio te hizo retenciones por 60,000. En ese caso, es el SAT quien te queda debiendo a ti 10,000 pesos porque lo pagaste en exceso a través de las retenciones. De ahí sale el famoso saldo a favor que todos buscamos en la declaración anual. Por lo que hemos visto hasta este punto, es sumamente importante que conozcas cómo se compone un recibo de nómina, para que tú también puedas revisar los tuyos y determinar cuánto fue lo que te retuvieron. Déjame ponerte un ejemplo. Como puedes ver en este recibo, una persona que percibe un sueldo de 10,099.80 pesos se le hace una retención de impuestos, concretamente de ISR, por la cantidad de 781.76 pesos. En cuanto a la seguridad social, paga la cantidad de 255 pesos, recibiendo netos 9,063.13 pesos. En ese sentido, al momento de presentar su declaración anual, si cada mes le retuvieron 781.76 pesos, considerando los 12 meses del año, entonces este trabajador habrá pagado por adelantado, a través de las retenciones, la cantidad de 9,381.12 pesos, que podrá restar de su impuesto anual a pagar. Ahora que ya sabes cómo se integra tu recibo de nómina, qué es ingreso grabado, qué es ingreso exento y cómo se determina la retención mensual de ISR, es momento de hablar de un elemento clave que solo se aplica en el cálculo anual y que puede hacer una diferencia importante en el resultado final: las deducciones personales. Las deducciones personales son ciertos gastos que la ley nos permite disminuir de nuestros ingresos al momento de presentar la declaración anual. Esto con la finalidad de disminuir la base sobre la cual se hace el cálculo. Entre más baja sea la base sobre la cual se calcula el impuesto, menos impuestos vas a tener que pagar. Vamos a ver un ejemplo. Si tus ingresos anuales fueron de 450,000 pesos, pero tuviste gastos deducibles a lo largo del año, por ejemplo, citas médicas, tu prima de seguro de gastos médicos de GNP, consultas con psicólogo, con nutriólogo, etc., y la suma de todos estos gastos nos dieran 100,000 pesos, entonces esos 100,000 pesos se pueden restar a los 450,000 pesos de ingreso y por lo tanto el cálculo se hará sobre una base de 350,000 pesos en lugar de sobre una base de 450,000 pesos. Esto naturalmente va a disminuir tu impuesto a pagar. Y es así como las deducciones personales impactan directamente en el cálculo del impuesto anual y pueden definir si pagamos más o menos e incluso si llegamos a tener o no un saldo a favor. En unos minutos que estemos en el paso a paso presentando tu declaración anual, lo vamos a ver tangiblemente en la determinación del impuesto. Ahora bien, es muy importante que conozcas cuáles son los tipos de gastos que puedes hacer y que se consideran como deducciones personales en tu declaración anual. Vamos primero a la parte de gastos médicos, dentales y hospitalarios. Lo que puedes deducir en este rubro, primeramente, son honorarios médicos.
Pueden ser consultas médicas de un médico general o de cualquier especialidad, siempre y cuando tengan título. También pueden ser gastos de odontólogos, servicios profesionales en materia de psicología y en materia de nutrición, gastos hospitalarios, análisis y estudios clínicos, compra o renta de aparatos para rehabilitación, prótesis y lentes ópticos graduados que tienen un límite de 2.500 pesos anuales. Estos gastos aplican cuando los pagues y los aproveches tú, o bien los pagues tú y los aproveche un familiar directo en línea recta, pudiendo ser tus padres, abuelos, hijos, nietos, cónyuge, siempre y cuando estas personas no perciban un ingreso anual de aproximadamente 45,000 pesos. A estos gastos les corresponde el uso de CFDI D01, gastos médicos, dentales y hospitalarios. También podemos deducir gastos funerarios, que les corresponde el uso de CFDI D03, y las donaciones que hagamos a donatarias autorizadas. A esto último le corresponde el uso de CFDI D04. También aplican los intereses reales de los créditos hipotecarios y les corresponde el uso D05. También aplican aportaciones complementarias o voluntarias para el retiro. A estas les corresponde el uso D06 o D09 dependiendo de tu plan y de tu contrato. Ojo aquí que al aportar a tu seguro de retiro de GNP o a tu PPR, puedes tener el beneficio fiscal de deducir tus aportaciones y así podrás invertir para tu futuro al mismo tiempo que ahorras en impuestos. También puedes deducir tu prima de seguro médico GNP, a la cual le corresponde el uso de 07. Otro tipo de deducciones que también podemos aplicar son los gastos escolares. Primero, las colegiaturas desde preescolar hasta bachillerato con sus respectivos topes dependiendo del grado de escolaridad. El uso que les corresponde es D10. Y en este mismo rubro aplica el transporte escolar siempre y cuando sea obligatorio. A este gasto le corresponde el uso D08. Para poder aplicar correctamente las deducciones personales tenemos que cumplir con ciertos requisitos que son los siguientes: que el gasto esté expresamente previsto en la ley, que son los que mencionamos hace un momento, que haya sido pagado efectivamente en el ejercicio correspondiente, que el pago se haya realizado a través de medios electrónicos, por ejemplo, transferencia, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o cheque nominativo, y que el CFDI se haya emitido correctamente. Ya que te hablé de las deducciones personales y de los requisitos que tenemos que cumplir para poder aplicarlas, nos vamos acercando a la parte práctica y al paso a paso para presentar tu declaración anual. Para dejarlo claro, podemos ingresar al portal del SAT ya sea con e-firma o con contraseña. La e-firma se compone de 3 archivos: .cer de certificado, .key de llave y una contraseña privada. Por el otro lado tenemos la contraseña, que únicamente se compone de tu RFC y una contraseña que pongas a tu RFC. En ese sentido, puedes presentar tu declaración anual únicamente con la contraseña en los siguientes casos. Número 1, cuando tu saldo salga en 0. Número 2, cuando tengas impuesto a pagar. Y número 3, cuando tengas saldo a favor, siempre y cuando ese saldo a favor sea igual o menor a 10,000 pesos. Vas a necesitar tu e-firma para presentar la declaración anual cuando tu saldo a favor sea mayor a 10,000 pesos o cuando desees capturar o modificar la clave interbancaria que esté precargada en el portal del SAT. La contraseña permite presentar la declaración en la mayoría de los casos. Sin embargo, la e-firma otorga mayor nivel de validación cuando existen montos elevados o modificaciones sensibles como los datos bancarios. Antes de concluir con la parte teórica y pasar a la parte práctica, quiero contestar una pregunta muy común y que genera muchísima confusión, que es: ¿el patrón puede presentar la declaración anual por mí? Esto tiene algo de cierto y algo de falso. Vamos a explicarlo rápidamente. En realidad, el patrón no presenta tu declaración anual por ti. Lo que hace es un cálculo anual, por ser una obligación de las empresas hacer este ajuste, pero tú tienes que hacer tu propia declaración. Pero no es que entren a tu portal por ti y realicen el trámite que estamos por hacer. Ahora sí, aclarado el tema, vamos al paso a paso para presentar tu declaración anual en sueldos y salarios. Llegamos a la segunda parte de la plática, donde veremos la parte práctica. Así, si lo deseas, vamos al paso a paso para presentar tu declaración anual en sueldos y salarios. Lo primero es ingresar al portal del SAT buscando en tu explorador sat.gov.mx. Vas a dar clic en Continuar al sitio. Después vamos a dar clic en el apartado de Declaraciones para personas y seleccionamos posteriormente la opción Anual. Una vez dentro, vamos a dar clic en el punto 1 que dice Ingresa al servicio.
En esta ventana, el portal del SAT te va a pedir que ingreses ya sea con tu e-firma o con tu RFC y tu contraseña. En este punto funciona cualquiera de las dos. Una vez que entraste con tu e-firma o con tu contraseña, vas a ver una ventana como esta. Aquí vas a dar clic en Presentar declaración. La primera ventana que verás será esta. Te va a pedir que configures los datos para que puedas presentar la información correcta. ¿Qué es lo que tengo que configurar? Primero, el ejercicio, que aquí hay que poner 2025. Luego, el tipo de declaración, que tiene que ser normal. Y por último, el periodo, que será del ejercicio. Posteriormente, veremos una especie de cajitas que corresponden a los diferentes regímenes fiscales en los que puede estar una persona física. Es muy importante revisar que estén seleccionados las cajitas correctas. Para este caso sería el de sueldos y salarios, pero si tuvieras alguna otra fuente de ingresos, asegúrate de seleccionar la casilla correspondiente adicional a la de sueldos. Una vez llenados los campos correspondientes, vamos a llegar a dos preguntas importantes que se encuentran en la parte media de la ventana. La primera pregunta dice: ¿obtuviste ingresos y pagaste impuestos en el extranjero o tienes impuestos pendientes por acreditar? La respuesta es: si tu patrón está en México y percibiste ingresos de ese patrón, entonces la respuesta sería no. La respuesta sería sí, únicamente en el caso en el que hubieras recibido ingresos del extranjero y hubieras tenido que pagar impuestos allá. Eso considerando que fueras residente fiscal mexicano y quisieras acreditar ese impuesto pagado en el extranjero aquí en el país. La segunda pregunta dice: ¿estás obligado a presentar la información sobre tu situación fiscal y CIF en términos del artículo 32H del Código Fiscal de la Federación? En la respuesta, mismo caso, por regla general se responde negativamente, ya que los principales obligados en presentar información sobre su situación fiscal son las personas morales, es decir, las empresas. Para las personas físicas, esto aplicaría únicamente si hubieras tenido ingresos superiores a 157 millones o que tengas activos que superen 124 millones de pesos. Esto o bien si fueras parte relacionada de algún contribuyente que tuviera estas características. Parte relacionada significa que tengas algún tipo de relación con estas empresas, que puedas influir en el control o en la administración de las mismas. En la última parte de esta sección nos pregunta si tuvimos ingresos por REFIPRES, que son los regímenes fiscales preferentes o lo que conocemos como paraísos fiscales. Si no es tu caso, no lo selecciones. También nos pregunta si tuvimos enajenación de acciones en bolsa de valores. Esto únicamente aplica para quienes invierten en bolsa. Nuevamente, si no es tu caso, no lo selecciones. Y por último, nos pregunta si tuvimos ingresos en el régimen simplificado de confianza, que es el que conocemos como el RECICO. Esto solo te va a aparecer si en algún momento tuviste dado de alta el régimen. Si no es el caso, no lo vas a ver en tu aplicativo. Recordemos que presentar declaración anual en el RECICO ya no es obligatorio. Si bien esta charla no es sobre ese régimen, igual vale la pena mencionarlo por si alguno de ustedes está en esa situación. Una vez configurada toda la información de tu declaración anual, vas a dar clic en Siguiente. En la siguiente ventana vas a ver algo similar a esto. Prácticamente es el SAT diciéndote de dónde obtuvo la información que vas a ver precargada en tu declaración, así como también los rangos de fechas que se consideraron. Aquí dice que tomaron en cuenta para el cálculo tus recibos de nómina, tus facturas de deducciones personales, etc. En esta ventana hay 4 rubros: ingresos, deducciones personales, determinación y pago. Vámonos uno por uno para revisarlos individualmente. Le vamos a dar clic en donde dice sueldos y salarios y nos va a mostrar primero un recuadro automático con instrucciones para el llenado. Aquí básicamente nos indican que tenemos que verificar la información dando clic en el icono de ver. Si reconoces la información cargada, vas a aceptarla y a guardarla. Si no la reconocieras, podrás eliminar los registros con la salvedad de que podrías estar sujeto a verificación por parte del SAT. Una vez leído, das clic en aceptar y vas a ver un desglose del sueldo. Primero vas a ver tu ingreso anual con su desglose por cada patrón. Si solo tienes uno, solo aparecerá un RFC. Número 2, vas a ver tus ingresos exentos. Número 3, vas a ver tus ingresos acumulables, que es la resta entre el segundo y el primero. Número 4, vas a ver el subsidio al empleo. Esto aplica cuando recibimos el salario mínimo y entra el subsidio para evitar la retención del ISR por parte del patrón. Y número 5, tu impuesto retenido.
Como puedes ver, no es posible mover la cantidad del ingreso anual. Lo que tenemos que hacer es revisar si reconocemos la información del retenedor, su RFC, su nombre o razón social, etc. Todo aparece en rojo porque hay que verificar la información primero. Para hacerlo, hay que dar clic en el icono del ojo donde dice Ver y podremos tener un desglose más específico de la información cargada como ingreso anual. Por aquí veremos la misma información que estaba antes, pero en otro formato y con mayor detalle. Nos desglosa incluso qué se consideró como exento, que es la parte proporcional del aguinaldo, de la participación de utilidades o PTU, etc. Otro tema importante es que si tuviste alguna situación particular, como que te estuvieron pagando por asimilado al salario, tuviste una separación laboral y percibiste una liquidación o una indemnización, tuviste ingresos por pensiones o jubilaciones, etc., podrás consultar ese desglose también en la parte superior media de la ventana en donde dice Más. Una vez que termines de revisar toda esta información, si la reconoces por completo, das clic en Sí en el apartado de Aceptas y reconoces la información precargada y das clic en Guardar. Como ves, una vez que reconoces y guardas la información, en automático se quitan los campos en rojo. Esto quiere decir que hemos concluido con el llenado de esta sección. Aquí déjame hacer un paréntesis para explicarte sobre una situación que me ha tocado atender en años recientes en las declaraciones anuales de persona física y para que sepas qué hacer en estos casos. En ocasiones, las personas en sueldos y salarios experimentan irregularidades en los patrones que vienen precargados en su declaración anual. El problema es que ven más patrones de los que efectivamente les pagaron y que no reconocen. Y por este motivo sus ingresos aumentan, pero solamente en papel, al tener supuestos recibos de nómina adicionales a los que realmente percibieron. Ante esta situación tenemos varias opciones. La primera es solicitar un servicio de conciliación de CFDI en el portal del SAT. Aquí tendrías que señalar que tienes un patrón precargado en la declaración anual que no reconoces y que nunca percibiste el ingreso que está timbrado en la supuesta nómina. Otra opción es presentar un escrito aclaratorio frente al SAT explicando toda la situación. Y por último, podríamos eliminar al patrón que no reconocemos, tal y como lo sugiere el SAT en el mismo aplicativo. Como vemos en pantalla, hay un icono de un bote de basura a un lado de cada RFC del cual podemos hacer uso. Pero mi recomendación es primero solicitar el servicio de conciliación o bien presentar un escrito ante el SAT antes de eliminar al patrón definitivamente. Habiendo dicho esto, vamos a pasar a la parte de deducciones personales. Aquí vamos a aplicar todo lo que vimos sobre deducciones en la parte teórica. Lo primero que tenemos que revisar son los dos rubros superiores que dicen monto total deducible y monto total por deducir. El primero es la suma de nuestros gastos que hicimos durante 2025 y que son considerados como deducciones personales. El segundo es lo que nos faltó para llegar a nuestro tope o a nuestro límite de deducciones personales. En este caso, el límite de este contribuyente, por ejemplo, es de 11,094 pesos y como vemos lo utilizó por completo. Si su tope hubiera sido mayor, entonces del lado derecho en monto total por deducir aún habría un monto y no un cero. En tu caso es exactamente igual. El monto total deducible es la suma de todos tus gastos deducibles del año y el monto total por deducir, si es que aún tienes un número ahí, es el monto que aún tenías permitido gastar que iba a ser considerado como deducción. Esto, como dijimos, es por los topes o límites que nos pone el SAT a las deducciones. Si no sabes si tu límite es correcto, no te preocupes. Ahorita te voy a explicar cómo puedes determinarlo. Este límite puede ser de 5 UMA elevadas al año, es decir, aproximadamente 206,000 pesos para 2025, o bien el 15% de tus ingresos. Cualquiera de los dos montos que sea menor, ese va a ser tu tope. Como podemos ver en este caso, el que resultó menor fue el 15% de los ingresos del contribuyente. Posteriormente vamos a revisar uno a uno los gráficos que nos presenta el SAT respecto a las deducciones personales. En los dibujos en donde aparezca un número, podemos asumir que el SAT registró automáticamente los gastos que hicimos por dicho concepto y que nos está considerando para el cálculo de impuestos. Al seleccionar los dibujos que tienen número, el SAT nos pone en una lista los conceptos y montos de cada una de las facturas que recibimos para que podamos cotejarlo. En este ejemplo vemos que se facturaron 24,984 pesos
y de esa cantidad solo 4.443 son deducibles, debido a que por los demás gastos que tuvo en el año en consultas médicas llegó a su límite de deducción. Si deslizamos hacia abajo podemos ver la lista de gastos deducibles según el rubro que seleccionamos. Aquí podemos ver que GNP emitió la factura correspondiente con los datos de deducción. Si existiera un gasto no considerado, podemos dar clic en el botón que dice agregar y tal cual podemos agregarlo manualmente. Para ello vamos a necesitar toda la información del CFDI que no fue considerado, puesto que el SAT va a pedir que lo tecleemos de manera manual para que pueda verificar si efectivamente podemos hacerla deducible. En ocasiones es posible que no nos aparezcan porque hemos llegado al límite de deducciones que tenemos permitidas, por lo que incluso agregándolo manualmente no se consideraría para el cálculo final. Al terminar, el aplicativo te pregunta si aceptas la información relacionada al tipo de gasto deducible. Si fuera el caso, das clic en sí. Después vas a revisar qué otros rubros dentro de las deducciones personales aún te aparecen en rojo y repites el procedimiento a fin de poder concluir con el llenado del apartado de deducciones personales. Una vez que no queden campos en color rojo dentro de este rubro, podemos pasar al siguiente. Ahora pasemos al rubro de determinación. En este podemos ver una especie de resumen de todo lo que está precargado y de lo que hemos ido llenando para que el SAT finalmente nos pueda dar nuestro cálculo anual. Primero nos vamos a ingresos acumulables. Aquí vamos a observar la totalidad de tus ingresos del ejercicio por sueldos según los CFDI de nómina timbrados. Y también podrás ver cualquier otro monto que se haya considerado como acumulable para el cálculo del ISR. Esto te aplica únicamente si tuviste ingresos adicionales a sueldos. Segundo, veremos la información de tus deducciones personales y de dónde vienen los números ahí plasmados. Esto debe de coincidir con lo que vimos en la pestaña previa. Tercero, vamos a ver tu base gravable, que es la diferencia entre tus ingresos y tus deducciones. Esta base es la que toma en cuenta el SAT para hacernos el cálculo anual considerando tasas o porcentajes desde 1.92% hasta 35%. Este monto de aquí es el que explicaba al inicio de la plática, donde comentamos que entre más altos sean tus gastos, más baja será tu base y por ende menor será tu impuesto a pagar. Cuarto, nos vamos a ir al ISR conforme a la tarifa anual. Aquí el SAT hace el cálculo considerando la base gravable, tomando en cuenta las tasas de ISR aplicables para la declaración anual. En este caso, el cálculo sale automáticamente. Quinto, pagos provisionales. Esto solo aplica si llegaste a tener otro tipo de ingresos en el ejercicio. Por ejemplo, en el régimen de persona física con actividad empresarial o profesional, en donde hacemos declaraciones mensuales. En este supuesto, aquí es donde vendría reflejado el monto total pagado a lo largo del año, pero no nos aplica para esta plática en concreto. Sexto, ISR retenido. Este es de los más relevantes y que también vimos al inicio de la charla. Este número de aquí será el monto que retuvo el patrón durante todo el año, como se mostró en el recibo de nómina al principio. Esta retención se va a restar a nuestro ISR a cargo del ejercicio, lo cual nos beneficia. Séptimo, saldo a favor del ejercicio, que es la resta entre el ISR a cargo y las retenciones del año. Octavo, en donde dice qué deseas hacer con tu saldo a favor, tenemos dos opciones. La primera sería compensación, que implica que puedes utilizar el ISR que tienes a favor para pagar el ISR que pueda resultar en declaraciones posteriores. Y la segunda sería devolución, en donde dependiendo del monto a devolver, vamos a necesitar la e-firma o la contraseña. En caso de que ya tengas una clave interbancaria precargada de ejercicios anteriores, lo único que tienes que hacer es seleccionarla y el SAT la va a reconocer automáticamente. Recuerda que en esta cuenta es donde te van a transferir tu saldo a favor. Al obtener un saldo a favor, llegamos al punto en donde definimos si vamos a necesitar o no la e-firma para enviar nuestra declaración anual, porque esto está ligado precisamente al saldo a favor. Vamos a recapitular. No vas a necesitar tu e-firma para presentar tu declaración anual cuando el saldo a favor sea igual o menor a 10,000 pesos. Si tu saldo a favor fuera mayor a 10,000 pesos, entonces sí necesitarías presentar tu declaración con e-firma. Ahora sí, volviendo al punto. Es importante mencionar que en este ejemplo que vimos salió saldo a favor, pero no siempre va a ser de esa forma. Es posible que en tu caso tengas un saldo a cargo.
Si esta es tu situación, en unos minutos vamos a hacer un ejercicio para aquellos contribuyentes que hayan tenido ISR a pagar en la declaración anual, así como también las opciones que tienes para pagarlo. Después de haber concluido con lo anterior, nos vamos a ir al apartado de datos informativos, que básicamente es para reportar tus ingresos exentos del año. Si no tuviste ingresos exentos en el año, entonces vas a seleccionar la opción No. Si acaso hubieras tenido ingresos exentos en el año, que sumados excedan de 600,000 pesos, seleccionas la opción Sí y automáticamente se abren las opciones de ingresos exentos, en donde tendríamos que reportar lo que ganamos o percibimos. Como podemos ver, está préstamos, donativos, premios, viáticos cobrados, que aplica, por ejemplo, para cuando un trabajador de una empresa estuvo haciendo gastos a nombre de esa empresa y luego se los reembolsaron. También vemos venta de casa-habitación y herencias. Te recuerdo que esto es meramente informativo, no te van a cobrar impuestos por ello. Después nos vamos al apartado de otros datos informativos. En la primera pregunta está algo ambiguo porque podríamos no llegar a comprender a qué se refiere con otros. Pero si damos clic en el signo de interrogación que viene a un lado de la pregunta, nos explica a qué se refiere. Básicamente te habla de apoyos gubernamentales o de condonaciones o remisiones de deudas. Si no es tu caso, entonces das clic en No. Por último, nos pregunta si tenemos esquemas fiscales reportables que informar. ¿Qué significa esto? Básicamente es un plan, un proyecto o una asesoría que fue externada, expresa o tácitamente con el objeto de generarle un beneficio fiscal a algún contribuyente. Esto le puede llegar a aplicar tanto al asesor fiscal como al contribuyente. Una vez que llenamos esto, vamos a dar clic en Guardar. Después vamos a pasar al apartado de pago. Aquí va a venir un resumen de nuestro saldo a favor y vamos a dar clic en Guardar. Después podemos dar clic en Revisar para dar una vista previa a lo que le vamos a mandar al SAT. Al terminar de revisarla, puedes dar clic en Regresar al formulario y volvemos al apartado de pago. Si estás listo para enviar tu declaración anual, puedes dar clic en Enviar. Te recomiendo ampliamente que si ya enviaste tu declaración, descargues el acuse de la presentación. Ahora vamos a ver el otro caso en donde en lugar de tener un saldo a favor, tengamos un saldo a pagar y las formas que tenemos para pagarlo. Si tienes saldo a pagar, vas a ver una ventana como esta. En el apartado de compensación o estímulo fiscal, se refiere a que si queremos aplicar algún tipo de saldo a favor que tengamos pendiente. Esto para que podamos reducir el monto a pagar, o bien que si existe algún tipo de estímulo fiscal que podamos aplicarnos para poder lograr esta reducción. Si das clic en la opción Sí, tienes que detallar muy bien de dónde proviene ese monto que pretendes aplicarte. Esto para que el SAT pueda identificar la validez del mismo. De no ser así, vamos a dar clic en la opción No. Ahora, si tuviéramos un saldo en contra, el SAT nos da la opción de hacer el pago en parcialidades y las reglas a seguir para ello son las siguientes. Número 1, pagar la primera parcialidad en la declaración anual que estamos presentando. Y número 2, ser puntual con los pagos posteriores. De lo contrario, nos van a cobrar intereses y nos pueden requerir el pago del monto total de la deuda. Como ves, se pueden ir seleccionando el número de parcialidades que se requieran y dependiendo de la cantidad de parcialidades que elijas, se van a ir modificando los números. Esto para ver cuánto vas a tener que pagar en la primera y en las posteriores. Una vez que hayas seleccionado el número de parcialidades, puedes dar clic en Revisar y cotejar que la información que estás mandando es correcta. Es importante mencionar que si tenemos ISR a cargo, también existe la posibilidad de pagarlo en una sola exhibición sin seleccionar la parte de parcialidades. Esto lo irá definiendo cada quien según su caso en concreto. Una vez que hayas concluido con todo el procedimiento, ya sea que tengas un saldo a favor o un ISR a cargo, lo que sigue es guardar toda la información que cargamos y enviar nuestra declaración. Si tienes saldo a favor, debes estar muy pendiente a tu cuenta de banco en los próximos días para revisar si el SAT ya te hizo tu devolución o no. Cuando se trata de devoluciones automáticas, normalmente el SAT puede llegar a tardar entre 5 y 10 días hábiles. Si después de este plazo no ves reflejado en tu cuenta de banco el saldo a favor, te recomiendo que revises el estatus de tu devolución para ver si no fue rechazada por algún motivo. Si fuera el caso que te hubieran rechazado tu saldo a favor, hay que conocer los motivos del rechazo y subsanarlos a través de un trámite llamado Formato Electrónico de Devoluciones. Este también se encuentra dentro del portal del SAT. El Formato Electrónico de Devoluciones, que también se conoce como FED, es el medio digital habilitado por el SAT a través de su portal, mediante el cual los contribuyentes pueden solicitar la devolución de saldos a favor
cuando estos no fueron devueltos automáticamente o cuando se requiere aportar información adicional. Este formato se utiliza principalmente cuando el contribuyente obtuvo un saldo a favor en su declaración anual y no procede la devolución automática por X o Y motivo que señale el SAT, ya sea por inconsistencias, por el monto solicitado o porque la autoridad requiere validaciones adicionales. A través del FED, el contribuyente debe proporcionar información súper detallada sobre el origen del saldo a favor, adjuntar documentación comprobatoria y señalar la cuenta bancaria o clave a la cual solicita la devolución. La presentación del formato electrónico de devoluciones o FED sí requiere la autenticación a través de la e-firma, ya que implica una solicitud formal frente a la autoridad fiscal. Habiendo subsanado el motivo del rechazo en el FED, el SAT tiene hasta 40 días hábiles para darte respuesta. Esto porque ya no se trata de una devolución automática, sino de una devolución manual. Este trámite es completamente independiente al de la declaración anual, por lo cual es recomendable que en caso de que tengas un rechazo de tu saldo a favor, tengas a la mano toda la información y las facturas de las deducciones que no te aceptaron. Y con esto concluimos esta plática sobre la declaración anual para personas en el régimen de sueldos y salarios. Esperamos que la información compartida a través de este video te brinde mayor seguridad, claridad y confianza al momento de presentar tu declaración anual. Y sobre todo que te permita tomar decisiones informadas respecto a tu situación fiscal. Te agradezco sinceramente tu tiempo y tu atención y reconozco a GNP Seguros por impulsar este tipo de iniciativas que no solamente fortalecen la cultura fiscal, sino que también nos ayudan a contar con herramientas y guías adecuadas que hacen una diferencia muy importante en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Te deseo mucho éxito en la presentación de tu declaración anual. Hasta la próxima.